Bueno, pues como hemos comentado, el primer bloque que vamos a tratar, aquí continuar, vale, es cómo surge el derecho espacial. Bien, pues como todos sabéis, el 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanza el primer satélite artificial alrededor de la Tierra, que es el Sputnik 1. Entonces, con este hito es cuando surge la necesidad de regular las actividades que los estados, en principio que eran los que llevaban o que podrían llevar actividades en el espacio, se necesitaba regular esas actividades, porque además hay que tener en cuenta que en 1961 Yuri Gagarin, también soviético, fue la primera persona en dar una vuelta completa alrededor de la Tierra, con lo cual esto se produce dentro de la carrera espacial. La carrera espacial ya sabemos que fue entre Estados Unidos y la Unión Soviética y que duró aproximadamente entre 1955 y 1975. ¿Y qué querían en esta carrera espacial? Tanto explorar y utilizar el espacio ultraterrestre con satélites artificiales, como ver cuál de las dos potencias espaciales iba a ser capaz de llegar a la Luna, que como todos sabemos fue Estados Unidos en 1969. Entonces, ¿qué pasa? Que entre que en 1957 se lanza el Sputnik 1, en 1961 Yuri Gagarin también sale al espacio, ambos por parte soviética, pues las Naciones Unidas empezaron a ver que era fundamental regular estas actividades en el espacio para que el espacio ultraterrestre e incluso la Luna y otros cuerpos celestes no fuera un escenario de confrontación, sobre todo de nivel armamentístico. Y aparte de esto también aprovecharon para regular, como veremos ahora a continuación, una serie de aspectos como por ejemplo la responsabilidad internacional de los estados frente a las actividades que ellos realizan en el espacio, pero además también fomentar la cooperación internacional. Vamos a ver durante el Tratado del Espacio y otros convenios que la cooperación internacional es fundamental. Es decir, un único Estado puede llegar lejos, pero no tan lejos como cuando se coopera internacionalmente. Y esto es un punto muy importante dentro del derecho espacial. Y también, por supuesto, la intención de Naciones Unidas es que toda la comunidad internacional se beneficie de esos, digamos, beneficios tecnológicos que proporcionan los desarrollos que se llevan a cabo en el espacio ultraterrestre. Entonces, en este sentido, ¿quién ha llevado una labor preponderante o fundamental? Las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué hacen? En 1958, ya a la vista de lo que había pasado con el Sputnik, pues van a crear una comisión, que es la llamada Comisión sobre Utilización Pacífica del Espacio Ultraterrestre, que vamos a llamar COPUOS, que es el Committee of Peaceful Uses of Outer Space, y entonces COPUOS va a estar conformada actualmente por 70, creo que son, o 71 estados de la comunidad internacional, más o menos una treintena de organizaciones internacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales. Entonces, COPUOS tiene su sede en la sede de Naciones Unidas en Viena. Y COPUOS es un órgano subsidiario de la Asamblea General de las Naciones Unidas. COPUOS va a tener un par de subcomisiones, la subcomisión técnico-científica y la subcomisión jurídica. Pues bien, la subcomisión jurídica es el órgano legislativo por excelencia. Y órgano legislativo donde se ha creado el marco legal internacional. Entonces, a este respecto yo quiero distinguir. Normalmente hablamos de derecho espacial. Y está bien hablar de derecho espacial, pero tenemos que tener en cuenta que el derecho espacial es mucho más amplio que el derecho internacional público, que es lo que se ve en COPUOS a nivel internacional, es decir, los actores que principalmente son los estados y las organizaciones internacionales. Por tanto, por ejemplo, los convenios son suscritos entre estados, por tanto sería derecho internacional público puro y duro. ¿El derecho espacial qué es?
pues abarca tanto el derecho internacional público como todas aquellas disciplinas que tienen que ver directa o indirectamente con las actividades espaciales. Es decir, se incluiría, por ejemplo, el derecho internacional privado, el derecho civil, el derecho penal, el derecho constitucional. Por tanto, está bien hablar de derecho espacial porque además es más corto, no vamos a decir de derecho internacional público, pero que además también tengan en cuenta que también abarcaría toda la parte del derecho privado, no únicamente público. Entonces, bueno, ya sabiendo esta distinción, que nos quedamos perfectamente con derecho espacial, bueno, pues la subcomisión ha venido tratando infinidad de asuntos que, bueno, por cuestión de tiempo tampoco vamos a entrar en cada uno de ellos. Pero sí me parece de especial interés el asunto de la delimitación. Es decir, actualmente no se ha delimitado formalmente la frontera entre espacio aéreo y espacio ultraterrestre. ¿Y por qué? Porque esta es una cuestión que desde 1958 se ha venido tratando en el seno de la subcomisión jurídica y aún no se ha alcanzado un consenso. ¿Por qué? Porque los estados no quieren ver mermada su soberanía aérea. Nacional aérea. Entonces, ¿qué pasa? Que no quieren dar una altura. Entonces, en este punto, la doctrina mayoritaria opina que esa delimitación entre espacio aéreo y espacio ultraterrestre puede encontrarse muy bien entre 100 y 120 kilómetros de altitud. Pero esta cuestión es una cuestión que únicamente compete a los estados, es decir, cada estado tendrá que decir dónde él considera o no que está esa frontera, ¿no? Entonces, la línea von Karman está a 100 kilómetros de altitud, por tanto ya se entiende que a partir de esa altura un objeto de sobra un satélite puede orbitar alrededor de la Tierra sin ningún problema. De hecho, a 80 kilómetros también se puede hacer. Lo que pasa es que, claro, ningún estado va a decir, no, yo mi soberanía nacional solo hasta 80 kilómetros, porque dices, oye, si lo puedo tener hasta 100 o 120, pues mejor que mejor. Ejemplos que tenemos de esto, Australia. Australia, por ejemplo, en su ley sobre actividades espaciales ha confirmado que la altura, es decir, donde empieza el espacio ultraterrestre según su normativa, es a 100 kilómetros de altitud. Por tanto, es bueno, sería muy bueno que todos los estados de la comunidad internacional hicieran lo mismo, pero no se está haciendo y dudo que llegue a hacerse por lo menos en breve tiempo de esta manera, ¿no? Entonces, claro, vosotros pensaréis, bueno, entonces si no hay una delimitación, ¿cómo sabemos a qué actividades vamos a aplicar el derecho espacial? Porque claro, si no tenemos una definición, que podríamos aplicar el derecho aeronáutico ad infinitum, pero no. Es decir, como ya se cuenta con que más o a 100 kilómetros, por supuestísimo, un objeto orbita y creemos que es una altura lógica, pues el derecho espacial se va a aplicar por el fin de las actividades. Es decir, si una actividad va encaminada a llevar a cabo pues un experimento, un lanzamiento o colocación en órbita de algún satélite, algo que se coloque en el espacio ultraterrestre o en la Luna y otros cuerpos celestes, es ya una actividad espacial, con lo cual ya se la aplica el derecho espacial. Por tanto, es ahí donde por la finalidad de las actividades es por lo que sabemos que se nos aplica toda esta disciplina. Entonces, ya visto esto, que todavía, como os he dicho, pues queda por resolver, es un asunto que queda ahí, volviendo a COPUOS, las dos subcomisiones, la técnica y la científica, la técnico-científica y la jurídica, pues se reúnen 2 veces al año en Viena, en periodos diferentes. Cada reunión dura como 15 días aproximadamente, también está la reunión del plenario, y entonces todos estos debates, todas estas cuestiones que se ven en la subcomisión, en las subcomisiones y en COPUOS, se trasladan a la 4ª comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se llama de Política Especial y Descolonización. Ahí se incluyen todos los asuntos de espacio ultraterrestre que provienen de COPUOS para luego en el plenario de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se lleva a cabo en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, pues tratar todos estos temas, ¿no? Y ya, bueno, pues
establecer lo que se ha resuelto y esto. Luego, Copus, además, va a tener una secretaría permanente, que es una pequeña división de las Naciones Unidas, también ubicada en Viena, y que se va a llamar Oficina para Asuntos del Espacio Ultraterrestre. Y esta oficina va a ser la encargada de mantener el registro internacional de objetos lanzados al espacio. ¿Por qué? Porque cuando un Estado lanza un objeto al espacio ultraterrestre, se entiende por objeto no únicamente un satélite, sino también un vehículo espacial, ¿no? Bien, pues entonces hay obligación de registrar, tanto en el registro de ese estado de lanzamiento, como posteriormente vamos a ver, como en el internacional de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque así los demás estados de la comunidad internacional saben que existe un objeto que se ha lanzado en tal momento, cuyo estado de lanzamiento es tal, cuyos periodos orbitales son X, Y y Z, en fin, una serie de características de identificación del objeto. Y eso hay obligación de registrar. Otra cosa muy distinta es que luego haya estados o haya organizaciones que no registren, porque eso sucede, pero la obligación está de registrar. Bien, esto un poco por el lado institucional, ¿no? Luego pensamos y decimos, bien, el derecho espacial, ¿qué fuentes tiene? Pues las fuentes son las que corresponden al artículo 38.1 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia. En primer lugar, son los convenios internacionales. En segundo lugar, la costumbre internacional, como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Por ejemplo, el Tratado del Espacio es de 1967 y aunque es convenio, no únicamente afecta a los Estados partes, sino que todos sus principios son considerados como costumbre internacional. Por tanto, el Tratado del Espacio se aplicaría a todos los estados de la comunidad internacional con independencia de que sean parte o no, precisamente porque sus disposiciones son costumbre internacional. Y eso ha de quedar claro. También podríamos pensar lo mismo del siguiente acuerdo, que es el acuerdo sobre salvamento, que desde luego, según mi opinión, también perfectísimamente puede considerarse como costumbre internacional. Pero bueno, de momento hablamos del Tratado del Espacio. Otra fuente del derecho, las decisiones judiciales. También la doctrina de los publicistas, evidentemente de mayor importancia o de mayor envergadura, es decir, no cualquier autor doctrinal, sino ya, bueno, pues personas consagradas que, bueno, pues dan sus opiniones en base a toda la legislación y a toda su experiencia. Y luego también en lo que respecta al derecho espacial propiamente, pues tenemos todas las resoluciones, recomendaciones y declaraciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque van a ser principios informantes. Es decir, por ejemplo, la resolución 1962 de 13 de diciembre de 1963, que es la llamada Declaración sobre los principios jurídicos que han de regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, pues recoge una serie de principios jurídicos que se van a copiar literalmente en el Tratado del Espacio. Por tanto, esa declaración de principios jurídicos es informante, es fuente también. Además, vamos a tener otras declaraciones que no nos vamos a meter tampoco en profundidad, pero sí mencionarlas, como son, por ejemplo, las resoluciones de la Asamblea General, como la utilización por los estados de los satélites artificiales de la Tierra para transmisiones internacionales directas por televisión, también los principios relativos a la teleobservación de la Tierra desde el espacio, los principios relativos a las fuentes de energía nuclear en el espacio, cuestión bastante importante, y por último, en 1996, la declaración sobre los principios, sobre la cooperación internacional en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre en beneficio e interés de todos los estados, teniendo especialmente en cuenta los países en desarrollo. A continuación vamos a pasar al bloque segundo,
El bloque segundo vamos a hacer un análisis, digamos, rápido del Tratado del Espacio del 67, ya sabéis que es la Carta Magna, el eje sobre el cual va a girar todo el derecho internacional público y de hecho también el derecho espacial en su conjunto y bueno, pues sus disposiciones son consideradas costumbre, como hemos apuntado anteriormente, y lo van a complementar una serie de convenios también suscritos al amparo de las Naciones Unidas, que son el que hemos mencionado antes, que es el Acuerdo sobre el Salvamento y Devolución de Astronautas y Restitución de Objetos Lanzados al Espacio, que es de 1968, el Convenio sobre la Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales de 1972, que es un convenio muy importante. Luego tenemos el Convenio sobre el Registro de Objetos Lanzados al Espacio de 1975 y luego tenemos el Acuerdo sobre la Luna de 1979. El Acuerdo sobre la Luna lo han ratificado 18 estados parte. No me quiero meter excesivamente en este acuerdo. Es un acuerdo que básicamente es una copia del Tratado del Espacio, solo que en su artículo 11 establece que la Luna y sus recursos naturales son patrimonio común de la humanidad. Y ahí es donde empieza el caos. ¿Por qué? Porque no se define que es patrimonio común de la humanidad. El espacio ultraterrestre, según el Tratado del Espacio, no es patrimonio común de la humanidad. Y entonces, claro, aquí entra la problemática de la explotación de recursos. Por tanto, ¿qué pasa? Que los estados no quieren firmar un acuerdo en el que no sepan luego si se van a ver condicionados a determinadas directrices sobre cómo tienen que proceder al reparto de esos beneficios, como dice el artículo. Porque claro, dices, bueno, una empresa privada o incluso un Estado que está gastando pues muchísimo dinero en colocar, por ejemplo, una estación en la Luna, pues ¿por qué te dice el acuerdo sobre la Luna que luego tienes que compartir o repartir esos beneficios? O sea, claro, explíquemelo usted, porque claro, si luego tengo yo que repartir o compartir, pues a lo mejor no me interesa. Entonces, ante eso, pues evidentemente es un acuerdo que está ahí, pero que no va a prosperar nunca, ¿no? Por tanto, los principales acuerdos son los que he mencionado anteriormente. Volviendo al Tratado del Espacio del 67, el artículo primero, ¿qué nos va a establecer? Libertad de exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluidas la Luna y otros cuerpos celestes. Esta libertad de exploración y utilización incumbe a toda la humanidad, es decir, el espacio ultraterrestre es de incumbencia de toda la humanidad, no es patrimonio común de la humanidad, aunque lo vean escrito por autores doctrinales que digan, no, el espacio ultraterrestre es patrimonio común de la humanidad o la Luna, no es patrimonio común de la humanidad. Ejemplos de patrimonio común de la humanidad, por ejemplo, los fondos marinos y oceánicos, la zona, eso sí, derecho marítimo, bien, perfecto, se permite explotación de los nódulos polimetálicos, etcétera, bajo unas determinadas guías, ¿no? Directrices. Pero claro, nosotros no podemos decir, bien, ese patrimonio común de la humanidad de los fondos marinos y oceánicos, pues per se lo vamos a aplicar de repente al espacio ultraterrestre, cuando además no dan ni un concepto de lo que es patrimonio común de la humanidad, ni aparte se puede decir, pues esto lo vamos a traspolar porque sí, pues no. Entonces, eso mucho cuidado, porque no es patrimonio común de la humanidad. ¿Qué es jurídicamente el espacio ultraterrestre? Es una res communis, que viene del derecho romano, res communis omnium, es decir, es una cosa que puede ser utilizada por todos, pero de la que nadie se puede apropiar. O sea, jurídicamente res communis. Verán en muchos escritos, que además ahora es un vocablo que se ha puesto muy de moda, porque ya saben que cuando pues hay veces que se pone de moda decir determinadas tal, pues ahora en muchísimos artículos pues vemos que se refiere al espacio ultraterrestre como espacio común global. Bueno, pues el espacio común global es un concepto político, no es jurídico. Jurídico es res communis.
Espacio común global es un concepto político. Por tanto, cuando lo vean escrito, está bien decir espacio común global, pues sí, porque realmente es una cosa común, ¿no? Las res communis, pero jurídicamente no. Hay libertad, por supuesto, de acceso a todas las regiones de los cuerpos celestes, es decir, no hay discriminación, luego cooperación en investigaciones científicas, por supuesto, es decir, todo lo que se pueda cooperar en condiciones de igualdad y siempre de conformidad con el derecho internacional. El artículo segundo del Tratado del Espacio es sumamente importante, muy importante, y es la no apropiación nacional. Es decir, el espacio ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes no pueden ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso, ocupación ni de ninguna otra manera. Por tanto, ¿esto qué significa? Por ejemplo, si tenemos un satélite en órbita, me da igual cuál, si es una órbita baja, una órbita geosincrónica, donde sea, por mucho tiempo que esté ese satélite orbitando, nunca se va a apropiar de la posición orbital o de parte de esa órbita. Del mismo modo, nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, pues vamos a poner una estación, pues o una instalación, pues en suelo lunar o en Marte o lo que sea. Pues entonces dices, vale, yo pongo mi instalación, por ejemplo, de 300 metros cuadrados. Bueno, por muchos años que nosotros tengamos esa estación o esa instalación en la Luna o en un cuerpo celeste, nunca jamás seremos propietarios del suelo o del subsuelo de la Luna. Nunca. Es decir, no hay usucapión. Y esto es una cosa muy importante. Es decir, tú puedes ocupar, pero nunca llegarás a ser propietario de ese terreno. No es como en la tierra, que dices, yo me hago un chalet, bueno, pues soy propietario de una casa del suelo y subsuelo. No, del subsuelo no. Allí no, es decir, prohibida la apropiación. Otra cosa muy distinta es que muchos de vosotros estaréis pensando y diréis, bueno, ¿y qué pasa con la explotación de recursos naturales? Porque claro, ahora se está hablando de los acuerdos Artemisa, que Estados Unidos pues, está cerrando acuerdos con otros estados para llevar a cabo actividades de explotación pues en la Luna, incluso Luxemburgo también tiene su propia ley de explotación de recursos, tal, pero claro, no es lo mismo, por ejemplo, la propiedad de un yacimiento que la explotación de sus recursos. Por ejemplo, en los fondos marinos, evidentemente nadie es propietario, pero se pueden explotar sus recursos. Por tanto, en la Luna también. Sí que ha habido corrientes contradictorias de que tal, de que no se puede o de que habría que articular. De hecho, sí hay que articular y se está trabajando en digamos, en unas directrices, ¿no? Para que, bueno, la explotación pues sea, digamos, ordenada, ¿no? Pero, y con garantías, pero no hay que confundir la no apropiación nacional, que sería como el trozo del terreno, digamos, con la explotación de sus recursos. Y eso es un artículo muy importante que además ahora mismo lo estamos viendo continuamente porque está saliendo en prensa continuamente, pues estaciones espaciales, en lo que se quiere poner en la Luna, acuerdos Artemisa, etcétera. Bien, entonces, hemos visto así a modo anecdótico, había una empresa china hace ya unos años que se dedicó a vender parcelas en la Luna. Entonces, claro, bueno, nada, eso es una estafa, con lo cual, pues nada, les metieron en la cárcel y cerraron la empresa. Entonces, todos los anuncios de vendo parcelas en la Luna, vendo parcelas en Marte, bueno, pues todo eso es un fiasco. No se puede, está prohibido internacionalmente. Entonces, todo el que se dedique a eso es un estafador. Y luego, por ejemplo, cuando los americanos llegaron a la Luna en 1969, que pusieron la bandera, pues esa colocación de la bandera es meramente simbólica. No significa que allá donde colocaron la bandera es que ya ellos eran propietarios. Aquí ya la colonización no existe. Por tanto, ellos lo ponen como, bueno, pues hemos llegado, que, ¿sabes? Pero no absolutamente en ese aspecto nada. Luego, el artículo tercero, conformidad con el derecho internacional. Entonces, efectivamente, las actividades de exploración y utilización del espacio y los cuerpos celestes han de llevarse a cabo de conformidad con el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas. Y entonces aquí nos paramos, porque decimos, vamos a ver, ¿qué pasa? Por la Carta de las Naciones Unidas es derecho internacional público. ¿Por qué el legislador nos vuelve a incidir
en el aspecto de que incluye la Carta de las Naciones Unidas. Si ya sabemos que la Carta pertenece al derecho internacional público, y entonces pensamos un poco más y decimos, claro, es que la Carta de las Naciones Unidas en el artículo 51, que establece la legítima defensa de los estados. Con lo cual ya te quedas pensando y dices, lo primero que se te viene a la cabeza es armamento. Claro, porque es legítima defensa de un Estado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que nosotros podemos poner armamento en el espacio o armamento en un cuerpo celeste? Y es ahí donde nos vamos al artículo siguiente, que es el artículo 4 del Tratado del Espacio. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que nos va a decir el artículo 4? Primero, alrededor de la Tierra, en órbita alrededor de la Tierra, ¿qué podemos poner? Podemos poner armas convencionales, pero no armas de destrucción en masa. En el espacio ultraterrestre no se pueden colocar armas de destrucción en masa, por lo tanto entendemos que las armas convencionales sí se pueden. Cuerpos celestes. Cuerpos celestes, no armas nucleares ni de destrucción en masa, como en el resto, porque esas ya vemos que están prohibidas en todo el espacio en su conjunto. Y luego hay una cosa muy curiosa porque dice que se prohíben los ensayos con cualquier tipo de armas y maniobras militares. No se pueden colocar, o sea, ni personal militar, ni instalaciones militares, ni nada de esto, pero no prohíbe expresamente las armas convencionales, únicamente los ensayos. Entonces vamos a ver, dices, bien, el espíritu del artículo es la no colocación de nada. Ni de las armas convencionales, porque claro, si ya te está diciendo que los experimentos, vamos, que todo lo que son maniobras y pruebas y ensayos no se puede, pero claro, ¿por qué no han incluido la colocación también de armamento convencional? Y eso es una cosa que va a quedar pendiente ahí. Sería muy bueno, de hecho ya hay dos proyectos que no vieron la luz todavía de formular un convenio en el que se trataran todas estas cosas, ¿no? Es decir, pues que se entiende también por un arma nuclear o de destrucción en masa, porque claro, hay muchísimas armas que a lo mejor pues dices, oye, pues esta también puede ser un arma de destrucción en masa, ¿no? No únicamente esto. Y luego también por otro lado, es decir, esto de la luna y los cuerpos celestes, bueno, pues ahondar un poco más, pero claro, luego por otro lado decimos que luego lo veremos posteriormente en defensa planetaria contra los asteroides. Imaginaros que de repente pues vemos que viene un asteroide, como ya ha pasado alguna vez, y que vemos que va a impactar sobre la Tierra y entonces a lo mejor, oye, pues desde la Luna se puede colocar algún tipo de armamento para destrozar lo que te está viniendo, el asteroide, ¿no? Y entonces dices, bueno, entonces sí puedo colocar armamento. Pero claro, luego ese armamento se va a utilizar para eso o se va a utilizar para otra cosa. Entonces, claro, ahí siempre tenemos que estar con mucho cuidado de equilibrar lo que es el aspecto plenamente jurídico con lo que luego puede pasar o no pasar o prever, ¿no? Entonces, estas cuestiones necesitan de una mayor profundización. Muchos científicos opinan que el asteroide es mejor no bombardearle o no enviar un... ¿Por qué? Porque se parte en muchísimos pedazos y puede ser incluso más peligroso que si cae el asteroide sobre la Tierra. Pero bueno, sobre eso luego volveremos a ver un poquitín las iniciativas internacionales. Artículo 5. Astronautas como enviados de la humanidad. Bien, el astronauta, pues sí, se le ha catalogado como enviado de la humanidad, pero realmente esto no significa, es decir, no tiene un estatuto jurídico especial. Es decir, se le llama enviado de la humanidad, pero sin más, no tiene consecuencias jurídicas. Entonces, ¿qué entendemos por astronauta? Bueno, pues el Tratado del Espacio no nos lo define. Por tanto, pues es a nuestro leal y saber entender qué puede ser un astronauta. Tenemos
podemos distinguir dos tipos de acepciones. Una en un sentido amplio, que es considerar a todas aquellas personas que se encuentren en el espacio ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes, como todas aquellas personas. Se incluirían al astronauta de profesión, que sería el sentido estricto de un astronauta propiamente, o miembros de la tripulación, como se llama en el acuerdo sobre el salvamento, habla de miembros de la tripulación, y pues a toda aquella persona que se encuentre en el espacio, es decir, aunque sean turistas espaciales. ¿Y por qué? Pues porque como ahora mismo no disponemos de un régimen jurídico ad hoc para los turistas espaciales o para los viajeros espaciales, no les podemos dejar sin cobertura jurídica. Entonces, por eso es por lo que se va a asimilar el concepto de turista o viajero con el de astronauta o miembro de la tripulación. Yo personalmente prefiero miembro de la tripulación porque, claro, ya llamar astronauta a un turista espacial me parece un poco excesivo. Pero hasta que no tengamos un concepto, o sea, un estatuto para los viajeros espaciales o los turistas, pues los tenemos que meter en el mismo saco. Y de hecho, en el Código de Conducta de la Estación Espacial Internacional, que luego trataremos un poquito, también es cualquier persona que se encuentre a bordo de la Estación Espacial. ¿Qué obligaciones van a tener los estados respecto de los astronautas? Pues prestar toda la ayuda posible en caso de accidente, peligro o aterrizaje forzoso en su territorio, en el de otro estado, parte o en el de la alta mar o estados o territorios no sometidos bajo la jurisdicción de ningún estado. Es decir, si por ejemplo vemos que una tripulación de la estación espacial viene, lo que llaman nave espacial, el objeto espacial, el vehículo espacial, viene y tiene que hacer un aterrizaje de emergencia, por ejemplo, en España, pues entonces el Estado español tiene la obligación, que además ha firmado el convenio y que además, bueno, pues es costumbre internacional las disposiciones del tratado, pues socorrer a esa tripulación y luego devolverla con seguridad y sin demora al estado de registro de su vehículo espacial. O si tiene heridas o está lesionado, pues atenderle antes de proceder a su devolución. Es lo que hay que hacer, socorrer a los estados, perdón, a las tripulaciones que se encuentren en peligro. En el espacio ultraterrestre y los cuerpos celestes, ahí son los otros astronautas o miembros de las tripulaciones los que tienen que socorrerse entre sí. Es decir, por ejemplo, pues vemos que tenemos una estación espacial en la Luna americana y otra china y otra europea. Y entonces, bueno, pues de repente sucede algo, una fuga, cualquier cosa, y los astronautas japoneses tienen que salir de su estación porque están teniendo fugas y hay problemas de tal. Pues entonces los demás astronautas, por ejemplo, los americanos, pues tendrán que prestarles ayuda. No van a decir, bueno, tenéis un problema, pues hasta luego. No, porque además eso constituiría una omisión del deber de socorro, que además está punible por los códigos penales yo creo que del mundo entero, ¿no? Entonces, cuando estás en el espacio, y luego también cuando se vea que puede existir un peligro para los astronautas en el espacio, entonces hay que avisar al secretario general de la Asamblea General de las Naciones Unidas, al público y a la comunidad científica internacional y a los estados, para que todos sepan que puede haber un peligro de cualquier naturaleza que puede afectar a esas tripulaciones. Por tanto, esto es lo fundamental de los astronautas. Este artículo viene desarrollado por el Acuerdo sobre el Salvamento y Devolución de Astronautas y Restitución de Objetos Lanzados al Espacio. ¿Por qué? Porque también el objeto que viene del espacio, es decir, un vehículo espacial, por ejemplo, o un satélite que cae en nuestro suelo, por ejemplo, también si el estado de lanzamiento nos lo solicita, tenemos que devolvérselo. Entonces, todo esto se va a recoger en el Acuerdo sobre el Salvamento, que no es un acuerdo excesivamente largo y que, bueno, pues va a desarrollar un poquito más estas directrices que os acabo de decir. Luego, el artículo 6 es muy importante, el artículo 6 y 7, porque va a distinguir los dos tipos de responsabilidad que existen.
En español se llama responsabilidad, de igual modo, pero en inglés no. Entonces tenemos la responsabilidad internacional del Estado por las actividades de sus nacionales, que es lo que se llama responsibility, y luego la responsabilidad del estado de lanzamiento por los daños causados por los objetos espaciales que lanza, que es la liability. Estos dos tipos de responsabilidad es fundamental saberles distinguir. Primer tipo de responsabilidad, que es la responsabilidad internacional, responsibility. Pues los estados son responsables internacionalmente por las actividades de sus nacionales que se realicen en el espacio ultraterrestre, Luna u otros cuerpos celestes, tanto de sus organismos gubernamentales como de sus organismos no gubernamentales, por ejemplo, empresas. Entonces, ¿qué sucede? Que el Estado, al ser responsable de los daños que lleve a cabo una empresa privada, tiene que exigir que esa empresa cumpla con una serie de requisitos, porque ha de fiscalizarla continuamente. Y eso se va a traducir en licencias que el Estado va a dar a los operadores. Tanto si se lanza un objeto espacial, un satélite, como si tú eres un operador de un puerto espacial. Imagínate que, por ejemplo, en la Argentina decís, bueno, fenomenal, vamos a constituir un puerto espacial, por ejemplo. Pues tendrá que haber una licencia para que haya un operador en ese puerto espacial, por ejemplo, para poder lanzar vuelos suborbitales. Porque el vuelo suborbital es una actividad espacial también. Entonces, ahí el Estado tiene ese deber de fiscalización y control constante. ¿Constante? ¿Por qué? Porque el Estado no puede decir, bueno, sí, que viene una empresa y quiere lanzar desde mi territorio, lo que sea, bueno, pues que haga lo que quiera. No, que haga lo que quiera no, porque eso primero puede causar daños. El Estado, en última instancia, es responsable, tendrá que pagar esa indemnización. Y por último, puede causar gravísimos trastornos tanto a población, tanto de su Estado como del Estado vecino, o estados por los que queden debajo de la trayectoria de ese objeto lanzado, ¿no? Por tanto, es una responsabilidad del Estado también de cara a la seguridad. Por tanto, es fundamental el otorgamiento de licencias y así se ha hecho en todas las legislaciones espaciales nacionales habidas hasta la fecha, que luego vamos a tratar ligeramente. Por supuesto, las licencias van unidas siempre con un seguro para evitar pues, posibles sustos. Bien, luego tenemos el otro tipo de responsabilidad, es la responsabilidad internacional por daños. Es decir, un estado de lanzamiento que lanza un objeto espacial es responsable por los daños que cause a otro estado de lanzamiento, a sus personas físicas, jurídicas o bienes. Entonces, esta responsabilidad viene desarrollada en el Convenio sobre la Responsabilidad de 1972. Es un convenio más extenso. No tenemos tiempo porque ya vamos justitos, pero fundamentalmente vamos a distinguir dos tipos de responsabilidad. La responsabilidad absoluta y la responsabilidad por culpa. La responsabilidad absoluta es cuando un objeto espacial tuyo causa daños en la Tierra o aeronaves en vuelo. Y la responsabilidad por culpa es cuando esos daños se producen en el espacio ultraterrestre. Ahí, en el espacio ultraterrestre, es donde se necesita que la otra parte pruebe tu culpa. Por eso se llama responsabilidad por culpa. Mientras que la absoluta no, ya han visto que eres tú y da igual el por qué. Tienes que afrontar esa responsabilidad. Luego, si es un estado de lanzamiento, vale, si son varios, habrá una responsabilidad solidaria y mancomunada. Es decir, ellos harán los estados de lanzamiento acuerdos entre ellos para pues, distinguirse el grado según la culpa respectiva, o sea, repartirse la indemnización como tal, o también mancomunadamente. Es decir, tú puedes ir contra uno de los estados y luego ese ya pues repite contra los demás, decir, oye, darme vuestra parte, ¿no? Es decir, pueden ser uno o varios los estados de lanzamiento, con el fin de ¿qué? De restituir a la víctima, sea un objeto espacial o personas o tal, en el estado en el que como si no hubiera ocurrido el daño. Muchas veces esto es muy difícil, pero porque, claro, la indemnización suele ser pecuniaria. Entonces, bueno, existe esa indemnización
para pues, resarcir, ¿no? de estos daños. Luego, ya por último, respecto al convenio sobre el registro, al convenio sobre la responsabilidad, se constituyó lo que se llaman comisión de reclamaciones, es decir, por si acaso pues los estados quieren acogerse a esta comisión de reclamaciones, que es un órgano pues un poco a caballo entre la conciliación y el arbitraje, pero que claro, ¿qué tiene digamos, poco atractivo? Pues de que la decisión de ese tribunal, de esa comisión, pues solamente se acata si las partes están de acuerdo. Si no están de acuerdo, no. Entonces, claro, pues vamos a ver. Claro, no es como un arbitraje propiamente, un tribunal que te dice, no, esto es así y lo tienes que cumplir. Es que, claro, la comisión de reclamaciones, pues bueno, vamos a ver, se constituyó de buena voluntad, pero bueno, pues yo no sé hasta qué punto. Bueno, y luego el estado de registro. El estado de registro se contempla en el artículo 8 del Tratado del Espacio, es decir, si hay un único estado de lanzamiento, uno es el de registro. Si hay varios estados de lanzamiento, se pondrán de acuerdo para ver cuál de todos ellos es el de registro. Es decir, solo puede haber un estado de registro. Entonces, el estado de registro registrará en su registro ese objeto espacial, sus características, quiénes son los estados de lanzamiento, el periodo orbital básico, o sea, los parámetros, apogeo, perigeo, etcétera, datos. Todos esos datos de ese registro se envían al Registro Internacional de las Naciones Unidas para que toda la comunidad internacional sepa que existe ese objeto lanzado. Entonces, el estado de registro es el que ejerce jurisdicción y control sobre las personas y sobre los objetos. Por tanto, es importante saber cuál es el estado de registro. Hay muchos estados que no registran o algunas empresas que no registran. No importa, les vamos a encontrar siempre, porque siempre habrá un estado de lanzamiento, que es también el que procura el lanzamiento o el desde cuyas instalaciones se lanza. Por tanto, siempre vamos a encontrar a quién lanzó, porque claro, es muy difícil ocultar un lanzamiento. Entonces, aunque digas, no están inscritos, no sabemos quiénes fueron, bueno, pues siempre habrá uno que digas, desde aquí se lanzó. Y luego o vas contra él o tiras de la cola y dices, oye, dinos quién han sido los demás, ¿vale? Con lo cual siempre tenemos la seguridad jurídica de que en caso de daños siempre vamos a encontrar al culpable. Luego, una cosa interesante es que la propiedad de los objetos espaciales, por ejemplo, un satélite, siempre se va a tener con independencia de que pasen 50 años. Es decir, un satélite tiene su vida operativa y llega un momento en el que ya pues se terminó su vida útil y queda, bueno, pues abandonado. Tú siempre vas a ser responsable de ese objeto, porque siempre va a seguir siendo tuyo. Por tanto, si ese objeto que se puede convertir, de hecho se convertirá en residuo espacial y causa un daño a otro objeto, tú vas a ser el responsable y vas a tener que indemnizar al otro satélite o a la empresa propietaria de ese otro satélite que le ha costado millones poder ponerlo a funcionar. Por tanto, nunca se pierde esa propiedad. Sí, lo que se puede es una transferencia voluntaria en órbita. Es decir, si yo te digo, Cintia, mira, yo pues francamente ya estoy con este satélite que ya le amortizado y bueno, ahora quiero lanzar otros tantos, ¿quieres que te lo venda? Porque así tú también pues haces tus estudios, tus investigaciones, y me dices, sí, fenomenal, pues cojo y te lo vendo sin problema. Es decir, sí puede haber una transferencia voluntaria, pero si no existe esa transferencia voluntaria, digamos esa venta, entonces siempre seguirá de tu propiedad. Bien, luego los artículos siguientes, pues por no demorarme mucho más, pues es un principio de cooperación y asistencia mutua, un principio de no contaminación nociva. Es decir, aquí es interesante porque tenemos la política de protección planetaria, que sobre todo lleva el COSPAR. El COSPAR es el Comité on Space Research y entonces su último informe es del 17 de junio del 2020. ¿Para qué? Para preservar las formas de vida extraterrestre en el espacio ultraterrestre. Como así el potencial
potencial peligro que esas formas de vida extraterrestre pudieran causarnos a nosotros cuando vuelvan las expediciones. Entonces, aquí vamos a distinguir lo que es la forward contamination, que es la transferencia de vida y de contaminación de la Tierra a otros cuerpos celestes. Nuestros equipos tienen que ir perfectamente, bueno, perfectamente dentro de lo que cabe, porque siempre se te puede escapar algo, pero bueno, completamente esterilizados. Es decir, en las misiones que se lleven a cabo, por ejemplo, en la Luna, tendrán que tener especial cuidado para que, porque claro, como también se investigará biología, geología, etcétera, pues que luego cuando estén en la Luna o estén en Marte, pues no digan, ay, mira lo que hemos descubierto y resulta que lo hayas traído tú desde la Tierra. O al revés, que vengan de la Luna o vengan de Marte con microorganismos peligrosos para la vida en la Tierra. Por eso cuando vuelven los astronautas entran en unas cápsulas de descontaminación, etcétera, ¿no? Entonces eso sí que también hay que preservar, pero no contaminar, ¿no? Por supuesto, la cooperación internacional va a ser extensiva en todas las actividades espaciales, deber de informar si se ve cualquier, como hemos comentado antes, cualquier aspecto que pueda. Principio de reciprocidad, por ejemplo, en las estaciones espaciales. Claro, aquí el artículo 12 nos habla del principio de reciprocidad y claro, dices, bueno, si yo estoy en mi estación lunar europea y resulta que quiero ir a la estación japonesa cuando la haya y digo, ¿puedo visitar vuestras instalaciones? Y entonces ellos dicen, pues mira, no, y te ponen una disculpa. No, mira, es que ahora tenemos unas fugas o lo que sea. Y entonces dices, oye, pero es que tú viniste a la mía. Entonces dirá el otro, sí, pero tú a la mía ahora no puedes. Entonces, claro, aunque el Tratado del Espacio te dice que haya ese principio de reciprocidad de visitas entre estaciones, pero luego, a la postre, harán lo que les parezca. Porque claro, ¿cómo les vas luego tú a castigar o que ese acto sea punible cuando dicen, no, mira, porque ellos te pueden contar lo que les dé la gana, pueden decir, no, mira, es que por cuestiones de seguridad, o es que mira, hemos tenido un problema con tal, o es que no sé qué. Entonces, claro, bueno, estos son el legislador, fíjate cómo se adelantó a su tiempo, porque claro, es que el Tratado del Espacio es del 67, con lo cual él ya previó estaciones en cuerpos celestes. O sea, es que verdaderamente es un convenio que está hecho maravillosamente desde el Tratado del Espacio y que hoy en día, como podéis ver, pues sigue en vigor. Solución de controversias. Normalmente en el derecho espacial, la solución de controversias primero se someten a consultas. Si las consultas no prosperan, podemos acudir a cualquier medio de solución pacífica de controversias, de conformidad con el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, que ya sabéis, negociación, investigación, arbitraje, arreglo judicial, etcétera. Siempre tenemos el Tribunal Internacional competente entre Estados, que es la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y luego para disputas entre Estados, organizaciones internacionales y entidades privadas se aprobaron unas reglas opcionales de arbitraje, que estas pueden ser bastante interesantes porque te permite, pues eso, que haya disputas entre un Estado y una organización internacional o entre una organización internacional y, o sea, se puede hacer ahí variaciones y es bastante interesante. Luego, estaciones, otros convenios. Bueno, tenemos otros convenios bilaterales, multilaterales, que no os voy a aburrir porque bueno, pues hay muchísimos, ¿no? Entonces, sí que quiero hacer una referencia a las estaciones espaciales. Ahora mismo vemos que hay un boom de estaciones espaciales, todo el mundo quiere colocar estaciones espaciales y entonces, bueno, ¿qué régimen jurídico tenemos en las estaciones? Nosotros ahora tenemos a 400 kilómetros de altitud la Estación Espacial Internacional, que todos conocéis. Los que tengáis buena memoria os acordaréis de la estación Mir, que fue la anterior y que luego hizo un reingreso en la atmósfera terrestre, pues cuidado, medido para que no hubiera ningún problema, pero claro, estas no han sido las únicas estaciones. Es que la primera estación que hubo fue en 1967, la estación Soyuz 1. Y esta, bueno, pues era una microestación en la que se hicieron experimentos de laboratorio. Luego tuvimos la misión Apolo-Soyuz en 1975. Luego tuvimos el programa Salyut 1 a 7 soviético de 1971 a 1991. Es decir, que llevamos muchos años, sobre todo los cosmonautas rusos, trabajando en estaciones espaciales y por supuesto también los estadounidenses, que también tuvieron la estación Skylab en 1973
el transbordador espacial, el Shuttle, que actuaba como una microestación en colaboración con Europa, el Space Lab, el laboratorio espacial, porque Europa está especializada en laboratorio espacial, y entonces hizo ese digamos, convenio con NASA para poder empezar a utilizar ese Space Lab dentro del Shuttle. Entonces, ahí ya se empiezan a generar convenios entre las agencias espaciales, entre los estados, para llevar a cabo actividades espaciales, es decir, no es una cosa que naciera antes de ayer. Por tanto, eso, por ejemplo, en la estación Mir, pues se hicieron convenios con Estados Unidos para que sus astronautas empezaran ya a trabajar en la estación rusa y vieran ya pues cómo se trabajaba microgravedad, en tal, claro, a cambio de dinerito, y de que posteriormente Rusia participara en la Estación Espacial Internacional. La Agencia Espacial Europea también en las misiones Euromir 1 y 2 también estuvo participando junto con los soviéticos, rusos ahora, perdón. Entonces, quiero decirte que con esto Rusia y Estados Unidos son de momento también, son socios en la Estación Espacial Internacional. Esta estación que se empezó a construir en 1998, pues bueno, aproximadamente pues puede durar hasta 2024. La estación rusa Mir duró mucho más de lo que se previó y posiblemente la Estación Espacial Internacional también dure más de lo que se ha previsto. Y bueno, pues hace multitud de experimentos de laboratorio, física de fluidos, materiales, observación de la Tierra, experimentos del cuerpo humano, también en gravidez, en fin, toda una serie de... O sea, es un laboratorio gigante que está compuesto por distintos módulos. Tenemos el módulo o los módulos rusos, americanos, el europeo y el japonés. Canadá también participa con el brazo robótico, el Dexterus. Canadá es experta en brazos robóticos y luego también tiene digamos, es como una vía de tren que va a lo largo de toda la estación espacial para cuando haya que llevar suministros de algún tipo, pues vayan por el carrilito. Entonces, Canadá es una parte importante de la Estación Espacial Internacional. ¿Qué estaciones? Bueno, y luego régimen jurídico fundamental. Régimen jurídico, tenemos el Acuerdo Intergubernamental de 1998, es un acuerdo pues que va a tratar varias cosas, pero como son varias, precisamente pues vamos a ceñirnos a lo principal, y hemos tratado de la obligación de registro. Bueno, pues los estados asociados o los socios tendrán que registrar los módulos que aporten y los objetos espaciales que ellos aporten. Por tanto, Estados Unidos tendrá que registrar los módulos que le envíe, la Agencia Espacial Europea lleva su propio registro, porque somos varios estados los que participamos, entonces la Agencia Espacial Europea lleva pero todos los objetos lanzados han de ser registrados y de hecho se registran. Por otro lado, hemos hablado de la responsabilidad. Entonces, la responsabilidad. Los estados, evidentemente, son responsables de los daños que causen a terceros. Pero como esto es un acuerdo en el que se ha establecido que el programa de Estación Espacial Internacional constituye una verdadera asociación, ¿qué han hecho los estados? Pues una renuncia mutua al recurso en materia de responsabilidad por daños entre ellos. Por tanto, si el japonés o el estadounidense causan daño a Europa o viceversa, hay una renuncia mutua, salvo 4 supuestos. 4 supuestos entre los cuales nos encontramos las demandas en materia de propiedad intelectual, las demandas procedentes de una persona física, derechohabientes o subrogados, por lesiones corporales u otro menoscabo a la salud, las demandas por conducta indebida intencionada y las demandas por daños derivados del incumplimiento de que un Estado asociado tiene que extender el recurso a la renuncia mutua a sus entidades conexas. Entonces,
Propiedad intelectual. ¿Qué sucede? Que el Tratado del Espacio no trata la propiedad intelectual, ni tampoco ninguno de los otros convenios espaciales. Entonces, ¿qué pasa con los descubrimientos que vamos a hacer en la Estación Espacial Internacional? Pues muy fácil, se llegó a una fórmula estupenda y es que en el módulo en el que se haya hecho ese descubrimiento es como si se hubiera realizado en el territorio del Estado. Por ejemplo, en el módulo americano, yo hago un descubrimiento, o sea, yo no, el astronauta americano hace un descubrimiento, entonces ahí inmediatamente es como si estuviera ocurrido en suelo norteamericano. Ya está, problema solucionado. Lo mismo en Japón, lo mismo en Rusia. Europa, problema. ¿Por qué? Porque somos varios estados. Entonces ahí la Agencia Espacial tiene sus propios procedimientos. Por tanto, sin ningún problema. Está muy bien compartimentadito. Bien, y luego, bueno, pues no os quiero meter tampoco más rollos de la estación, simplemente, bueno, pues que hay un código de conducta para las tripulaciones, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Es un código de conducta que se aprobó en el año 2000 porque, claro, las tripulaciones tienen unas determinadas responsabilidades. Entonces, unas reglas generales de conducta, el comandante de la tripulación es el encargado del entrenamiento de esa tripulación y luego también puede ejercer la fuerza física si en algún momento ve que hay alguno que se descontrola dentro de la estación. No suele ser habitual porque, bueno, son gente muy preparada y bueno, pues, en fin, pero puede suceder, ¿no? Entonces, ¿qué reglas generales de conducta tenemos para los miembros de la tripulación? Pues una relación armónica y no discriminatoria, conservar la propiedad a la que tienen acceso, es decir, que no se carguen el material o lo maltraten o tiren o no eso. Bueno, vamos a ver, o sea, es gente que está trabajando, ¿no? Luego, proteger la confidencialidad de los datos, eso es muy importante, y los derechos de propiedad intelectual, porque su empleador les está pagando para que haga determinados experimentos y le diga los resultados que ha ofrecido. Y luego ellos pueden llevar pues pequeños efectos personales, un reloj, pequeños accesorios, un pin, tal, pocas cosas, porque el peso se mide muchísimo. Es decir, van con lo contado y tal. Entonces, bueno, hemos tenido en la Estación Espacial Internacional, como todos sabéis, turistas espaciales, pero han sido turistas en la Estación Espacial de élite, es decir, eran ingenieros, gente muy preparada que han aprovechado a hacer sus propios experimentos en la estación. O sea, no son turistas como puedo ser yo, bueno, pues dices, bueno, yo de biomedicina y de todo esto no tengo ni idea, voy allí a mirar por la ventanilla, no. Estos verdaderamente han ido a hacer menos el último, que era el del Circo del Sol, que claro, ese pues no sabía hacer nada, llegó con 12 narices de payaso que les dio a cada uno de los miembros de la tripulación y le dieron de decir, no toque usted ningún botón. Y entonces, pues estuvo allí, claro, ¿qué pasaba? Que pagaban muchísimo dinero por los viajes. Y Rusia se lo metía en el bolsillo porque le venía de maravilla. Estados Unidos no estaba muy de acuerdo porque, claro, dices, oye, están metiendo aquí gente que tal, pues pueden incordiar tal, pero ellos deben decir, oye, yo en mi módulo hago lo que quiero, ¿sabes? Y estos sueltan dinerito. Entonces, otras estaciones, vamos a ver. Rusia en 2024 tiene prevista, planificada su estación orbital Ross. Con independencia de que siga participando en la Estación Espacial Internacional. Luego, actualmente tenemos la estación china Tiangong, que se llama Palacio Celestial, que ya lo habréis visto en todos los medios de comunicación. No es una estación muy grande, viene a ser como la estación Mir, que viene a ser un quinto de lo que ocupa la Estación Espacial Internacional, pero ya están haciendo salidas extravehiculares, etc. En la Luna, alrededor de la Luna, planificada la estación Gateway, con los mismos socios que la Estación Espacial Internacional, menos Rusia, que se ha salido. Con lo cual, quedan para la Gateway Estados Unidos, Japón, Canadá y Europa. Y luego, en suelo lunar, ya se ha anunciado, bueno, tardará tiempo, pero se ha anunciado la Estación Lunar Internacional, lo llamo yo, bueno, exactamente tendrá un nombre más así, pero entre China y Rusia. Es decir, ahora parece que Rusia, bueno, aunque Rusia sigue participando en programas de cooperación internacional, pero en lo que es suelo lunar ha preferido ir a suelo lunar con China
más que quedarse en órbita lunar con los demás, ¿no? También, evidentemente, la intención de la Gateway es luego bajar y establecer también una pequeña estación también en suelo lunar y poder, es decir, que los astronautas evidentemente bajen a suelo lunar, eso no tendrían tampoco ningún sentido que pusieran una estación en órbita lunar. De derecho espacial en vías de formación, pues rápidamente tenemos los desechos espaciales, son los residuos espaciales. Esto que es un problema que verdaderamente es muy preocupante. ¿Por qué? Porque tenemos millones de objetos que están flotando en el espacio, pero claro, flotan a toda velocidad, es decir, van a kilómetros por segundo. Por tanto, un pequeñito trozo de un cohete, al ir a tantísima velocidad, te puede estropear un satélite. De hecho, la Estación Espacial Internacional ha tenido en varias ocasiones que subir de altura o incluso bajar un poco porque ve que vienen residuos espaciales y que un impacto a tal velocidad te hace un boquete que te despresuriza. Entonces, y luego, por supuesto, pues satélites que estén activos, etcétera. Entonces, esto es una preocupación monstruo. Entonces, de lo que se trata es de no generar más basura. Ya tenemos bastante. Entonces, ahora mismo tenemos unas directrices internacionales para que desde las fases del diseño ya del objeto espacial o del lanzador en cuestión se genere o no se genere lo mínimo o no se generen estos detritos espaciales. Tenemos las directrices del 2002 del IADC, que es el Interagency Space Debris Committee. Tenemos el Código de Conducta Europeo sobre Mitigación de Desechos Espaciales del 2004, elaborado por la Unión Europea, y luego el elaborado por COPUOS, del que anteriormente hemos hablado. Entonces, son unas directrices que no son vinculantes en virtud del derecho internacional, pero sí de recomendable cumplimiento. Entonces, estas directrices, pues eso, lo que prevén es esa limitación de generación de desechos, minimización de la posibilidad de desintegración, evitar destruir intencionalmente, porque claro, al destruir internacionalmente, ya cuando intencionalmente un objeto, pues claro, también eso automáticamente explota en miles de fragmentos. Entonces, no, por favor, es decir, o lo elevan a una órbita superior, una órbita, digamos, cementerio, o lo van controlando para que y bajando para que con el roce con la atmósfera terrestre se destruya ese satélite o lo que sea. Siempre que pueda ser destruible, claro, porque si es muy grande, una estación espacial no se te va a destruir, con lo cual es mejor que reingrese controladamente, ¿no? Es decir, esa minimización. Tal. Lo que pasa que cada vez más las agencias espaciales, los contratos que están llevando a cabo ya ponen como cláusulas el que se lleven a cabo una serie de directrices, estas directrices o parecidas, no, que no vamos a entrar en ellas porque son arduas y son más técnicas, pero que de tal manera que ya hay un control por parte de las agencias espaciales, sobre todo la Agencia Espacial Europea, en sus contratos, pues ya está poniendo, no, mira, esto tienes que hacerlo de esta manera y de esta otra para no generar. Es decir, por ejemplo, cuando tú lanzabas satélites, siempre, tienen su combustible, ¿no? Para toda la vida útil. Bueno, pues no, como el combustible es muy caro, porque claro, es caro y pesa, y cuanto más pesa, más cuesta el lanzamiento, pues entonces lo gastaban todo y el satélite se quedaba luego orbitando per secula seculorum. Ahora no, te dicen, oye, no, guárdate un poquito de combustible y cuando veas que finaliza tu vida operativa, lánzalo a una órbita muy alta que tardará miles de años en caer para abajo y no va a molestar, ¿no? Entonces, bueno, pues todo el problema de los residuos es muy importante, es muy preocupante y bueno, se está trabajando en ello y espero que con buenos resultados. Otra parte del derecho espacial en vías de formación, ya vamos acabando, es la defensa planetaria. Es decir, los asteroides, por ejemplo, son peligrosos y es un
peligro potencial. Es decir, hace 65 millones de años, pues se cree casi con toda seguridad que un asteroide causó la extinción de los dinosaurios por el impacto sobre la Tierra. En 1908, por ejemplo, cayó un asteroide de 45 metros de diámetro, con la velocidad consabida, claro, y provocó una explosión de 3 a 5 megatones y que arrasó 2.000 kilómetros a la redonda en la región siberiana de Tunguska. Menos mal que era región siberiana, porque podía haber organizado algo tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Que la amenaza más inminente la vamos a tener en el año 2036, cuando el asteroide Apophis, que tiene entre 250 y 270 metros de diámetro, o sea, imaginaros, si el de Tunguska tenía 45, este tiene 270, pues va a pasar cerca de la Tierra. Bueno, vamos a ver, cerca es un término relativo, porque no es que nos vaya a pasar que lo vayamos a ver por aquí, es decir, cerca relativamente, pero puede existir esa posibilidad, ¿no? Entonces, la comunidad científica, esto lo existe la Asociación de Exploradores del Espacio, que es un cuerpo de cosmonautas y astronautas, y que bueno, y de otros profesionales que se llaman también en la Asociación de Exploradores del Espacio, y entonces ellos dijeron, bien, existe este problema de asteroides que puedan impactar contra la Tierra de gran tamaño, tenemos que hacer algo. Entonces la ONU dijo, bien, de acuerdo, pues vamos a intentar pues trabajar sobre esta posible coordinación internacional que tengamos que hacer. Por el lado técnico, evidentemente, tenemos a nuestros ingenieros y científicos que están trabajando para misiones de desviación de asteroides, etcétera, pero si no se desvía o bien asteroides que de repente nos aparecen y que decimos que viene, que llegó, pues entonces tenemos que tener una coordinación a nivel internacional para que todos los estados sepan cómo actuar. Entonces, primero, hay que observar y rastrear los objetos potencialmente peligrosos, que de hecho ya hay redes de observación y rastreo. De información, análisis y alerta, es decir, que todos los estados tengan acceso a esa red para que todos sepamos lo que actualmente tenemos en pantalla, es decir, los asteroides que no son peligrosos, los que pueden serlo, los que tal, y que toda la comunidad internacional esté enterada de lo que está pasando. Luego, una coordinación global, es decir, primero, sí se puede hacer algo con ese asteroide, es decir, si desviarlo o directamente se opina por expertos que hay que destruirlo, o bien dejarlo como está y esperar a que desgraciadamente choque. Como se prevería la zona de choque, entonces es ahí donde cada estado, bueno, se comunica a todos los estados, por supuesto, ellos están enterados, pero luego cada estado tendrá que tomar las medidas de evacuación que estimen oportunas. La suerte, pues es que tenemos muchísimo mar en el globo, pero bueno, también por el mar hay buques y demás, o claro, en suelo, que puede ser tremendo, pero bueno, se está trabajando sobre esto. En febrero del 2016 se aprobó la constitución de un grupo de trabajo ad hoc, que las siglas son SMPAG, el SMPAG. ¿Vale? Entonces está compuesto por expertos jurídicos y técnicos para ir avanzando en el estudio de toda esta problemática, ¿no?, que presentan los asteroides y sobre todo los potencialmente peligrosos. Pero también nos tranquilizamos pensando que los científicos están trabajando en misiones de desviación de asteroides. Y por último, la importancia de las legislaciones espaciales nacionales. Bueno, tenemos muchísimos países con legislaciones espaciales nacionales, es decir, un estado, por ejemplo, España. España es parte del Tratado del Espacio y del Corpus Juris Spatialis, menos el acuerdo sobre la Luna. Inmediatamente esos convenios, al nosotros firmar, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico interno.
así como otros convenios que nosotros hayamos hecho, bilaterales o multilaterales. Pero otra cosa muy distinta es que nosotros internamente legislemos, y eso es lo que tenemos que hacer. Muchos estados lo han llevado a cabo. Por ejemplo, el primero fue Noruega, en 1969. Es una ley diminuta, tiene 3 artículos, pero ya otorga licencias a los operadores. Y así muchos: Reino Unido, Estados Unidos, Corea, Holanda, Francia, Japón, Dinamarca, muchísimos. Y el último, Portugal, en 2019. En España estamos en ello. Espero que no tardemos mucho en aprobar nuestra ley sobre actividades espaciales. Fundamental, ¿por qué? Por la concesión de licencias a los operadores. Entonces, en Latinoamérica no hay ninguna ley sobre actividades espaciales. Por tanto, también animo al personal a que trabajen en ello, y como nuevos juristas, pues sería una cosa muy interesante impulsar y propiciar este tipo de esto, que además no es dificultoso porque tenemos ya muchísimos modelos, o sea que tampoco están, porque lo que hay que hacer es otorgar licencias. Licencias porque dices, bueno, claro, es que yo no voy a poner un cabo Cañaveral en España, no, pero puedes poner un puerto espacial para actividades suborbitales perfectísimamente, y poner en órbita satélites, pequeños satélites en órbita baja. Claro, como lo ha hecho Portugal. En Portugal se han espabilado de maravilla. Ley espacial, agencia espacial, puerto espacial en las Azores. Entonces, claro, eso es importante si tú quieres lanzar desde tu territorio. Y por tanto, animo, y cada vez está habiendo más legislaciones nacionales. Otro ya punto importante para terminar, fundamental: agencias espaciales. ¿Por qué? Porque las agencias espaciales es aúna dentro del Estado pues todas las competencias en espacio, de tal manera que a nivel internacional actúan como con una sola voz, ¿no? Por ejemplo, en España aún no tenemos agencia espacial. Las competencias en el espacio están divididas entre distintos ministerios, y hay también una serie de comisiones interministeriales. Pero si, por ejemplo, nosotros tenemos que actuar con otras agencias espaciales internacionales, pues claro, ¿quién de todos los ministerios va? Claro, pues hombre, con NASA normalmente es el INTA, con la Agencia Espacial Europea es CEDETI, pero entonces por eso es lo bueno actuar únicamente con una agencia espacial. Nosotros, por ejemplo, pertenecemos a la Agencia Espacial Europea desde su constitución, desde 1975, y el pertenecer a una agencia espacial intergubernamental es muy importante, porque España entró, bueno, pues con lo justo, y sin embargo, pues ahora mismo pues es el 4.º país o 5.º bueno, porque como Reino Unido se ha salido de la Unión, y somos un país con muchísimo, con un sector espacial muy fuerte. La empresa española es fuerte y es muy buena, ¿no? Y entonces una agencia espacial nacional promociona su industria. Y todo eso revierte luego en beneficio para la sociedad en su conjunto, y también beneficios para el Estado, y por tanto beneficios para toda la población, que efectivamente disfruta pues del Internet, disfruta de los móviles, disfruta de todo lo que tiene el GPS. Bueno, aquí Galileo. Bueno, pues tú quieres ir a cuántos hemos puesto esto. A ver, quiero ir a tal dirección. ¡Ping! Y ya te mandan. Ah, bueno, pues ¿de dónde viene eso? Claro, pues viene del satélite. Entonces, claro, todo eso lo va a disfrutar la población. Telemedicina, es decir, tantísimas aplicaciones que tiene el espacio. Por tanto, el espacio hay que fomentarlo. A nivel latinoamericano, bueno, pues tenemos muchas agencias espaciales, por supuesto la CONAE Argentina, que bueno, pues participa en multitud de proyectos, en iniciativas, por supuesto, internacionales, y luego también tenemos pues la Agencia Espacial Mexicana, la EXA ecuatoriana, la brasileña, China, Colombia, Venezuela, Uruguay, Perú, Costa Rica, Guatemala, Paraguay. Es decir, van surgiendo agencias espaciales nacionales, que esto es muy buena noticia. Y
lo que me encanta es la futura que ya se está constituyendo ALCE, que es la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, porque eso va a dar una perspectiva de futuro y de potencialidad muy grande. Es lo que a nosotros nos pasó con la Agencia Espacial Europea. Entonces, ALCE, esta agencia latinoamericana y caribeña, pues va a ser, digamos, como la Agencia Espacial Europea, de tal modo que los países que son más potentes ganarán porque se unirán con los demás países, y los países que sean menos potentes también ganarán porque están unidos con los tractores, y todos ellos irán a más. Por tanto, yo os doy la enhorabuena porque es un proyecto bueno, pues yo creo que sí, ya se está gestando de hecho, y yo creo que va a ser muy grande y bueno, pues yo creo que ya terminamos aquí, porque me podría estar hablando horas, pero en fin, son las 8:25 aquí en Madrid, me he pasado un poquito de la hora, pero bueno, yo creo que así a grandes rasgos he intentado, no sé si lo he conseguido, pues dar una visión global de lo que es el derecho espacial, de los principios fundamentales y de todo lo que hay que mejorar dentro de esta disciplina. Pues quedo a la espera de si hay alguna pregunta. Muchas gracias, doctora. No tenemos preguntas en el chat. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta ahora, aprovechando unos minutitos. Bueno, mira. Respecto a los residuos espaciales, que las directrices no son vinculantes. Y me llama la atención eso, porque respecto al impacto que generan, ¿no? No deberían ser vinculantes para los estados. Claro, es que verás lo que pasa. Resulta que la comunidad internacional cada vez rechaza más los convenios, lo que sea vinculante. Entonces es muchísimo más fácil y más cómodo para ellos enunciar o crear directrices. Entonces, ¿qué sucede? Que esto, que verdaderamente tienes tú toda la razón, que debería de ser vinculante, pues no lo es. Entonces son unas directrices que se deja a cada estado que libremente tal. Lo que pasa que luego, como os he comentado antes, dentro de los programas de las agencias espaciales, ahí, por ejemplo, la Agencia Espacial Europea sí te dice, oye, cuando hagamos esto, tienes que hacer esto, eso y aquello, y tenerlo en cuenta, y desde que tú estés diseñando tu objeto espacial o tu vehículo espacial, ten esto en cuenta para no generar residuos. Pero a nivel internacional no existe, porque también ten en cuenta otra cosa, no todos los estados tienen el mismo nivel de tecnología. Entonces, claro, un estado muy desarrollado tecnológicamente, como puede ser Estados Unidos, pues tiene todo para poder fabricar un satélite o un lanzador perfecto, es decir, que no deje ni un solo residuo por el camino. ¿Sabes lo que te digo? Pero a lo mejor hay otros estados de la comunidad internacional que es que tienen lo justito para poder bastante con que funcione. Hacerlo y lanzarlo, y dices tú, y que funcione y que funcione. Entonces, claro, no todos tienen el mismo nivel. Por eso también es muy complicado establecer, porque si tú estableces una obligatoriedad de unos requisitos muy elevados, habría muchos estados que no podrían lanzar nada, ni un CubeSat. Por tanto, desde el punto de vista de los menos favorecidos, pues mira, hay que también ir sopesando, y cada uno pues hará lo que verdaderamente pueda, ¿no? Pero bueno, incluso sí estaría bien pues una declaración de principios, como tenemos principios de energía nuclear o tal, pues oye, establecer esto, ¿no? Que ya se propuso además en COPUOS, pero no... De momento no han tenido voluntad de hacer nada de esto, entonces se quedan como meras directrices. Es decir, cada vez, porque claro, los convenios tardan mucho en negociarse, en que todos los estados se pongan de acuerdo. Unos dicen una cosa, otros otra. Son larguísimos en el tiempo, entonces es muchísimo más rápido decir directrices. Y por eso es todavía un derecho en vías de formación. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía una duda
con relación a la responsabilidad del Estado en relación a los astronautas, ya que había hablado de ese tema, no me había quedado en claro qué es lo que pasaba o qué se aplica en el caso de que le pase algo al astronauta en el espacio, en la expedición, digamos. Bueno, vamos a ver. Es que depende, porque pueden ser muchas cosas lo que le puede pasar a un astronauta. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, supongamos que un astronauta estadounidense se encuentra en la estación espacial. Y entonces, por ejemplo, pues le agrede un astronauta japonés, porque de repente se pone nervioso, le pega un puñetazo y le deja tuerto. ¿Vale? Entonces, en este caso, ¿quién va a enjuiciar a ese astronauta americano? Pues a ese astronauta americano le tendrá que enjuiciar Estados Unidos, porque es o sea, él, para empezar, está en el módulo, aparte de que esté en el módulo americano, pero es que aunque no estuviera en el módulo americano, a todo el mundo es mejor que te enjuicie tu estado de la nacionalidad que no un estado extranjero. Pero si Estados Unidos no muestra, por ejemplo, como diciendo, bueno, no ha pasado nada, no sé qué, tal, pues entonces el Estado japonés sí puede encargarse de ese enjuiciamiento. Es en lo que en la estación espacial llamamos conducta indebida intencionada. Es decir, cuando se produzcan estos ataques o se ponga en peligro la estación espacial o cualquier acto de estos, pues entonces será enjuiciado por el Estado de la nacionalidad a priori. Responsabilidad, por ejemplo, otro Estado, por ejemplo, supongamos que no sé, están pues dando un paseo por la Luna. Y entonces de repente, pues no sé, un rover lunar japonés pues atropella a un astronauta americano. Bueno, pues entonces ya habría que ver si fue por culpa, si fue intencionado, si fue no sé qué, pero también sería enjuiciado por Estados Unidos. Es decir... Perdón, no, mi pregunta apuntaba a que si le pasa algo trabajando, digamos, cumpliendo su servicio, muere, supongamos, no necesariamente el ataque de otro ciudadano de otro vale, bueno, vamos a ver. Bueno, pues muere, por ejemplo, si en una actividad extravehicular, por ejemplo, que tenga que salir fuera de la estación a hacer un arreglo o una actividad, un paseo orbital, tal. Bueno, pues si muere, murió. Quiero decirte, es decir, no habría que ver efectivamente qué fue. Si fue a lo mejor, pues o sea, es decir, para poderle indemnizar, ¿sabes? Pues a lo mejor habría que analizar qué fue lo que pasó. Es decir, si no pasó nada y fue, bueno, pues mala fortuna, pues no hay indemnización ninguna. Si, por ejemplo, pues es que a lo mejor el brazo robótico canadiense se giró en ese momento en el que no tenía que haberse girado y ese astronauta muere por culpa de eso, pues entonces sí tendrían que proceder a esa indemnización a los familiares de la víctima, ¿no? Entonces, claro, todavía no se ha producido un caso de muerte, ¿vale? Con lo cual, bueno, sí se produjo uno hace muchísimos años, en 1950, y espérate, ¿cuándo fue? Fue un cosmonauta soviético, sí, que tuvo bueno, y de hecho luego ha habido también otras tripulaciones que desafortunadamente pues han fallecido, ¿no? Pero bueno, ahí ya pues eso entra dentro de los contratos que la agencia haga con el propio astronauta. Pero entonces a eso me refería, no se rige por el derecho espacial.
No, eso ya es, vamos a ver, se rige por el derecho espacial, depende. Es decir, si es un accidente del propio vehículo espacial, pues que explota o que tal, pues eso ya va por vía nacional, ¿no? Pero si, por ejemplo, es otro estado, por ejemplo, Canadá, con el brazo robótico que de repente, yo qué sé, pues se mueve cuando no debe, algo que tú consideras que ha sido culpable, entonces sí. Claro, entonces hay un convenio sobre la responsabilidad por daños, porque en ese caso, aunque haya una renuncia mutua al recurso por daños en la Estación Espacial Internacional, pero ya hemos visto que es decir, no incluye cuando haya lesiones corporales u otros perjuicios a la salud. ¿Vale? Bien. Entonces, ahí, por ejemplo, es que es el caso más fácil, la estación espacial, porque claro, los astronautas donde han ido es a estación espacial o bueno, o en viajes pues de poco recorrido, vaya. Todavía no tenemos largas estancias dentro de la estación espacial, sí, pero tampoco se han producido lesiones de... Sí que, por ejemplo, responsabilidad, pues, bueno, responsabilidad relativa, pues fue esta astronauta estadounidense que estaba casada con una chica también estadounidense y entonces se metió en el banco para quitarla dinero de la cuenta bancaria y tal, y no sé qué, pero todo eso se la enjuició vía ley norteamericana porque ambas eran norteamericanas. Y luego, claro, pues vamos a ver... pasarán cosas, espero que pocas, pero pasarán cosas. Y el derecho espacial, pues en lo que ataña a la actividad espacial fuera, pues sí, y lo que sea nacional, pues se tramitará nacional. Es que claro, así de repente imaginar supuestos es un poco complejo, pero bueno, eso luego se va viendo sobre la marcha cómo va solucionando. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería hacer una pregunta. Por ejemplo, a las empresas privadas que ahora están irrumpiendo en el sector espacial, ¿qué responsabilidad les cabe? Por ejemplo, supongamos Blue Origin causa algún daño en otro país, digamos, ¿responde el estado de lanzamiento, que sería Estados Unidos, o tiene alguna responsabilidad también la empresa privada a cargo de esa actividad? Sí, vamos a ver, o sea, la empresa privada es la principal responsable. Por tanto, bueno, pues tendría que hacer efectiva la indemnización. Pero ¿qué sucede? Que si la empresa privada no paga esa indemnización, es entonces el Estado de la nacionalidad el que pasa a ser responsable internacional y tendría que pagar esa indemnización. Es decir, si de repente Blue Origin dice, ay, pues no tengo fondos o no me da la gana de pagar o lo que sea, pues entonces sería Estados Unidos el que satisfaciera esa indemnización, pero luego Estados Unidos le diría a Blue Origin, oye, dame el dinerito que yo he tenido que pagar. Y entonces ahí es donde hay unos medios ya articulados por ley para tú poder satisfacer eso que has tenido que pagar. Por ejemplo, en España no tenemos todavía eso. Es decir, el día que tengamos que poner un puerto espacial y tengamos una ley espacial, pues lo que también habrá que regular es, oye, en el caso de que España, de que una empresa nuestra pues lance un objeto espacial y cause daños y luego esa empresa, aunque tengan su licencia, se demuestre que son capaces económicamente, todo lo que quieras, pero la duda puede llegar a suceder que no hagan efectivo eso. Entonces lo tiene que pagar España. Bueno, pues luego hay que pensar cómo podemos de esa empresa decirle, oye, devuelve el dinero que nos corresponde. Pero si no se pudiera devolver, porque a lo mejor la magnitud de los daños es tan grande que es imposible que esa empresa devuelva todo, pues entonces el Estado se lo tiene que comer. Por eso es por lo que otorga licencias y mira muy bien a quién le está otorgando esas licencias. Porque claro, dices, oye, que en una de estas sale mal y igual es que son millones de euros que a lo mejor a nuestro Estado le está haciendo fosfatina al tener que pagar una indemnización de ese calibre. Por tanto, mira muy mucho y supongo que Estados Unidos también. Hay muchos estados que lo que hacen también es exigir a sus empresas privadas hasta un montante
que se aseguren por un montante y todo lo que supere ese montante lo pone el propio Estado, como para ayudar a esa iniciativa privada. En el caso de España no creo que suceda, porque claro, no estamos para extras. Entonces, lo que se haría es decir, bueno, pues tú, empresa privada, bueno, pues oye, suscríbete un seguro, ¿sabes lo que te digo? Y recemos para que todo vaya bien, porque claro, si destrozas un satélite, es que te puede, de un tercer estado, eso es que te cuesta millones. Entonces, claro, también depende del dinero y del nivel que tenga el país que quiera promocionar su industria. En el caso de Estados Unidos, por supuesto, no hay ningún problema. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo les dejé ahí la invitación para la próxima charla que vamos a dar de Derecho Espacial, pero en el ámbito interno, en Argentina, que va a ser el lunes que viene a las 16, así que los que se quieran sumar, les agradecemos mucho a todos los que se sumaron hoy, especialmente a la doctora Elisa, que está desde a estas horas allá en España haciéndonos el aguante. Gracias por venir a la FEDER, la esperamos nuevamente. No sé, Germán, si querés. Nuevamente felicitarla por lo magistral de la disertación, agradecerle la predisposición para con nosotros, para con nuestra facultad, e invitarlos a todos el próximo lunes a las 16 horas a otra conferencia sobre Derecho Espacial. Así que muchas gracias a todas y a todos. Pues mira, agradeceros por supuesto a todos por la invitación, a todos los que nos habéis seguido. Bueno, espero que os haya gustado. Es difícil resumir tanto, pero yo creo que bueno, pues algo sí que quedará aprovechable. Por supuesto, mandarme el link, Germán, porque me encantaría asistir a todas vuestras presentaciones, la del lunes próximo, de ver también un poquito pues cómo vuestra doctrina pues va presentando lo que tenéis, las necesidades del sector, me parece sumamente importante. Yo también lo trasladaré a los miembros de mi asociación. Para todos los que estén interesados en asistir, pues el link que deis me lo pasáis por correo electrónico, yo reenvío a todos los miembros, y porque bueno, me parece que todas estas cosas, teniendo además ahora mismo la facilidad que tenemos con este sistema, pues creo que ha de hacerse. Ha de hacerse y crear sinergias y bueno, y quién sabe si alguna vez surge algún grupo de trabajo, de estudio o algo, y maravilloso, y he estado pues muy contenta con vosotros y nada, muchísimas gracias por la invitación. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes entonces. Buenas tardes para todos. Chao. Adiós. Adiós.